Veamos en qué consiste el diagrama de Pareto. Es una herramienta para la gestión de la calidad. ¿Qué quiere decir gestión de la calidad? Quiere decir administrar la calidad, es decir, graduarla para obtener el mayor rendimiento y la rentabilidad para la empresa. También es conocida como regla 80-20, es decir, que el 80% de los problemas que se presentan provienen del 20% de las causas. Es un método gráfico que determina los problemas más importantes de la calidad y por consiguiente dedicarnos a priorizar su solución. Se basa en la premisa de que pocas causas producen la mayor parte de los problemas. Veamos para qué sirve. En un proyecto de mejoras, la gráfica de Pareto se puede utilizar para varios propósitos. El primero es para analizar las causas de los problemas. El segundo, para estudiar los resultados después de haber realizado un proceso de mejora. Y tercero, para planear la mejora continua. Vamos a ver su aplicación. La aplicación para un problema de análisis de causas. Los pasos a seguir para la construcción del diagrama serían: primero, definir el problema que se va a investigar. Es decir, si no sabemos cuál es el problema, no sabemos ni por dónde empezar, ¿qué tenemos que hacer primero? Recolectar datos. Después de recolectar datos, vamos a definir el periodo en el que vamos a hacer esta recolección de datos. Tercero, vamos a clasificar los datos por categoría o por tipo de defecto. Teniendo esto, vamos a diseñar la tabla de conteo de datos. Después debemos ordenar los datos de mayor a menor categoría. Ojo, esta parte es muy importante, el ordenar los datos de mayor a menor categoría o de mayor cantidad de defectos a la menor cantidad de defectos o frecuencia, ¿no? El cuarto paso sería totalizar los datos por todas las categorías o tipo de defecto. Luego vamos a calcular el porcentaje del total que cada categoría o tipo de defecto representa. Luego ya estamos en capacidad de desarrollar la gráfica en el Excel, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a desarrollar el ejemplo de aplicación. En el departamento de producción de una determinada empresa existen paralizaciones de trabajo debido a fallas de ciertas máquinas. Por ello, el personal del área ha recolectado datos en 2 turnos durante 8 horas por 4 días. La tabla de datos que ellos han obtenido es la siguiente. Tenemos acá las causas, han determinado 5 tipos de causas. En otros es lo que es muy pequeñito y corresponde casi a un mínimo de frecuencia. Y se ha determinado el tiempo de paralización del trabajo en minutos. Vemos que todas las causas hacen una sumatoria de 200 minutos en total. Veamos la gráfica en el Excel. Vamos a construirla. La gráfica en Excel vemos, de acuerdo a la tabla de datos, las causas, los 5 problemas planteados y su frecuencia. Vamos a desarrollar primero la columna de la frecuencia acumulada. En este caso, esta columna la hemos colocado acá para facilitar la gráfica. Vamos acumulando el tiempo de trabajo de paralización. La siguiente celda sería tiempo más lo anterior. Y lo tenemos. Ahora vamos a arrastrar esa misma fórmula hasta el final y encontramos que el total de la frecuencia acumulada es 200. ¿Cómo podemos corroborar esto? Con la sumatoria del tiempo de la columna de acá, donde vemos en la parte baja del Excel, vemos que la suma es 200. Por lo tanto, corroboramos que es correcta la frecuencia acumulada. Vamos a construir la columna del porcentaje acumulado. Ustedes saben que el porcentaje se construye la celda que corresponde entre el total acumulado. Pero como queremos fijar el denominador, vamos a hacerlo con F4 para que no varíe. Y nos vamos al
término porcentual. Arrastramos esta fórmula para todas las celdas de esta columna y tenemos el 100%. A este nivel ya estamos en condiciones de realizar nuestra gráfica. Marcamos las 3 columnas y nos vamos a insertar columna y ahí lo tenemos. Un primer bosquejo de nuestra gráfica. Y corroboramos de acuerdo a la frecuencia, falta de mantenimiento 80, programa inadecuado 60, lo vemos, corresponde, pero no podemos visualizar la gráfica del porcentaje acumulado, por lo que vamos a hacer un cambio de tipo de gráfico con líneas, con marcadores apilado porque es frecuencia acumulada. Le damos a aceptar y vemos que aparece acá. Vamos a darle otro formato hacia un eje secundario para poder visualizarlo y ahí lo tenemos. También vamos a corregir los ejes, la escala de ejes de la frecuencia para lograr una mejor visualización. Vemos que el menor valor es 0, el mayor valor ya habíamos visto que es 200 y vamos a darle un espacio de mostrarlo cada 25 para que no esté tan aglomerado. Y ahí lo tenemos. ¿Ven cómo cambió? Igual hacemos con la escala de los porcentajes. Vamos, el menor valor es 0, el 100% sería 1 y cada 20% para que no esté aglomerado. Y lo vemos. Perfecto. Pero aún falta acá mostrar la columna del 80-20, es decir, el tope, el 80%, que es lo que nos interesa. Entonces vamos a construir esta columna, 80% en términos porcentuales y copiamos para toda la columna el valor. Y lo tenemos. ¿Cómo vamos a insertar esto en nuestro gráfico? Nos vamos a diseño de página, herramienta de gráficos y seleccionamos datos. Agregamos el nombre de la serie, que es obviamente 80-20, los valores de esa serie, que es toda la columna, y le damos a aceptar y aceptar. Ahora para visualizarlo vamos a cambiar el tipo de gráfico hacia línea con marcadores, pero ya no apilado porque no está acumulando nada. Y ahí lo tenemos. Esta es la gráfica de Pareto para el problema planteado. Para verlo mejor o más ampliamente vamos a mover el gráfico hacia otra hoja. Podemos mover gráfico, hoja nueva y ahí lo tenemos. Podemos mejorar acá la visión del eje de alineación y ustedes lo movilizan hasta donde les parezca mejor. Y ahí tenemos la gráfica del Pareto para el problema planteado. Como hemos visto los resultados de la gráfica, tenemos que bajo la zona del porcentaje acumulado que llega al 80%, y se intersecta con la barra 80-20, es este punto. Bajo esta área se encuentran solamente 2 problemas que son los que tenemos que priorizar su solución: falta de mantenimiento y programa inadecuado. Esta zona es la de los pocos vitales, pero quiere decir que nos va a solucionar el 80% de los problemas que mantenemos en la empresa en ese momento. Y miren, tenemos otros 3 problemas que nos generan solamente el 20% de causas. Entonces, en la interpretación de la gráfica ya hemos visto que tenemos que solucionar priorizando 2 problemas, ¿no? Falta de mantenimiento de maquinaria y programa de producción inadecuado. Las alternativas de solución. Tenemos para el problema de falta de mantenimiento de maquinaria, tenemos que programar mantenimientos. Y para dar solución al problema de programa de producción inadecuado, tenemos que programar implementando programas de acuerdo a la línea de producción.
Ahora, ustedes van a decir que esto es muy fácil, por eso los reto a que desarrollen este ejercicio planteado, que es de igual dificultad al mostrado. Se los dejo para que se entretengan. Veamos las conclusiones generales acerca del diagrama de Pareto. Esta técnica nos facilita la identificación de las causas, focalizando nuestros esfuerzos de mejora que repercutirán en una mayor rentabilidad de la empresa. La gráfica de Pareto son como fotos que nos muestran un antes y un después y nos muestran el progreso logrado. Si ustedes se ponen a pensar en el ejemplo que hemos mostrado, el diagrama actual, y le hacemos los procesos de mejora que se sugieren, posteriormente en 6 meses volvemos a desarrollar la gráfica, vamos a encontrar que es totalmente diferente. Entonces, para concluir, podemos decir que la gráfica de Pareto es una herramienta sencilla pero poderosa.